Por otra parte, después vemos al experto en fotografía que decía que él mostraba una foto y decía, yo sé que esta es falsa. ¿Y por qué? Le decían, porque la hice yo. Que las fotos del señor George Adamski eran falsas. La cabaña en el bosque. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en el 14º capítulo de La Cabaña en el Bosque. ¿Cómo estamos? Décimo cuarto, amigo. ¿Exitoso décimo cuarto o nefasto décimo cuarto? Lo No, último no le ha ido decimocuarto, tan bien. esperemos que sea exitoso porque lamentablemente los últimos dos, el 12º y el 13º, nos fuimos a la vez. Oye, los weoncitos que pidieron cabeza de chancho, vayan a la chucha, po. Ni, no, ni like le dieron a la wea. Oye, pero esto es entretenido igual. Sí, no, pero al final tenemos que volver a las raíces del éxito. Así que volvemos nuevamente con Volvemos a explotar a la gran Patricio Bañado, po, amigo. Patricio Dañado, que ahí nos da likes y nos da views. No lo hemos dejado descansar en paz, Patricio Bañado. No, grande Patricio Dañado, se hace que aquí al aguante la cabaña del bosque para Patricio Dañado y le vamos a decir a Pedro que tire de inmediato la cortina. Gracias Pedro, ya tenía guardado ya Active Pedro, bueno, se ha hecho como 5 capítulos ya de OVNI. Lo más éxitos, lo más éxitos. Sí, bueno, ¿qué capítulo vamos a ver el día de hoy? O vimos el día de hoy. Capítulo 10 de la temporada uno. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No, no me Ya, acuerdo. pues lo mandé en la pauta temprano, amigo. No, no, sí lo vi, po, pero es que lo vimos de plataforma distinta, po, y se llamaba Buscando Contacto. Buscando contacto, tuviste que revisarlo en el WhatsApp. Exactamente eso estaba haciendo. Oye, buscando contacto que viene a explorar un poco esto de distintas aristas, pues, que muestra algunos casos que han pasado en Chile con algunos proyectos puntuales y parte con Patricio Bañada explicando que según los científicos en 50 años más desde el momento que se emitió ese programa, o sea, yo asumo que en el 2000, 99 más o menos, sí. claro que en 50 años más ya íbamos a tener contacto de Estamos alguna a la otra mitad, manera. estamos a la mitad del tiempo, po. Estamos a la mitad del tiempo. Claro que los científicos presupuestaban que en 50 años mínimo sí o sí te íbamos a tener contacto de algún tipo con otra civilización inteligente. Comentar que también acá hay un caso famoso en este caso, el de Humberto de la Vega, que era un locutor de Antofagasta, el cual él tenía un contacto del quinto tipo con extraterrestres, pues, weón. Eso quiere decir que tenía un contacto telepático voluntario con seres fuera de este planeta. Claro, y ese tipo de contacto o sea, la gente que sufre de este tipo de contacto o presencia, se supone que es de manera voluntaria. Y en algunos casos, bueno, se llaman los contactados. Esa es como la terminología que se utiliza con ese tipo de sujetos. Sí, weón, pero como te digo, contacto telepático. En este caso, su historia es bastante verídica acá, ya que tiene testigos, pues, weón. Sí, eso es lo que llama la atención de esta historia. Claro, ahí Humberto explicábamos que él un día, él sentía algo que lo llamaba a su casa y a ir al patio en la noche a mirar las estrellas, pues, a mirar al cielo. Ah, pero solamente a contemplar, hasta que un día se le ocurrió hacer una pregunta como al cielo, así como, ya, ¿y por qué no se manifiestan? Si hay alguien ahí, ¿por qué no se manifiestan? Y se manifestaron, para sorpresa de él. Sí, pues, bueno, y esas son las cosas que uno piensa que son fortuitas, pues, weón, hasta que le dice, a ver, hágalo de nuevo para ser verdad. Y dijo, y después de 5 veces ya empecé a creer. Y lo hicieron, pues, bueno, efectivamente estaban atentos ahí los extraterrestres para mandar la señal lumínica para Claro, y demostrar este su caso podría existencia. quedar como una anécdota, como un chanta finalmente, pero él después empezó a replicar este fenómeno con gente. Sí, Entonces pues, hacía como, el mismo llamado, po, y como que le lo hablaba seguían. bien, claro, y le hablaba de manera bien bíblica, así como, hermanos del espacio, si están ahí, manifiéstense. Y les pasó varias veces. Y ahí aparece otra persona, que era un Juan, editor de radio, creo. Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, justamente, que era como el testigo principal que mostraban, pero no era el único, sino que había harta gente que le había acompañado en unos viajes al desierto donde habían avistado finalmente algunos tipos de luz. Claro, en este caso él iba al desierto, se paraba a mirar al cielo y le hablaba, pues, y se manifestaban luces. Claro, Juan Carlos era coordinador de prensa en ese tiempo de la misma radio donde trabajaba Humberto, porque él era locutor radial. La radiominería, Entonces, Antofagasta, si no me equivoco. justamente, entonces, ¿qué hicieron? Se adentraron en el desierto, buscaron un lugar específico, que supuestamente era donde Humberto, entre comillas, como que sentía un poco más de conexión, hace estas preguntas al cielo, y el otro tipo, Juan Carlos, bien incrédulo, o sea, no compraba.
y dice, ya hermano del espacio, si están aquí, manifiéstense. Y aparecen un tipo de luz. Juan Carlos quedó atónito. Pero como que no lo compró todavía. Pensó que podía ser como una coincidencia. Y vuelve a decir, hermanos del espacio, si están aquí, manifiéstense. Y aparece una luz como un diamante naranjo, dice, que empezó a iluminar gran parte del desierto. Se subió, o sea, ellos estaban dentro del auto en ese momento todavía, así que dijo, nos quedamos, así como que su cabeza decía, quédense para ver, pero el miedo lo hizo arrancar lejos. Y lo siguió la Y, luz, pues, weón. y la luz lo siguió por harto rato. Entonces, en el momento que ellos lograron como escapar, estar en un lugar con más gente, descansaron un poco y volvieron po, en el mismo día. Entonces, incluso ahí Juan Carlos explica pues, que siguieron las huellas del auto que habían dejado, fueron al mismo lugar, repitieron las mismas palabras, en este caso, hermanos del espacio, si están por ahí, manifiéstanse. Y aparece nuevamente esta figura como un rombo, como un diamante naranjo que lo sigue en el auto y nuevamente, pues cerraron los pestillos del auto y se volvieron a ir. Porque les dio miedo, Los extraterrestres tienen que haber dicho, puta, están guayando, weón. Segunda vez que vienen a hablarnos acá y después arrancan. justamente. Y este encuentro del quinto tipo finalmente viene a caracterizarse de esa manera. Es como que hay una persona que tiene cierto grado de conexión y puede de manera voluntaria hacer que se manifiesten algunos tipos de encuentros puntuales, ya sean con luces, con movimientos o con algunos objetos extraños en el cielo, o bueno, hay casos más raros donde dicen que incluso han logrado como invocar cierto tipo de humanoides. Bueno, este es uno de los tantos casos que hay en el mundo, o en Latinoamérica también hay varios, que tienen que ver con los contactados, po, weón. También aquí aparece el caso, bueno, que este es bastante más conocido el nombre en realidad. De hecho, aunque uno no esté metido en el mundo ufológico, uno conoce a Sixto Paz, po. Sictopad, uno de los principales, bueno, el principal, pues fundador finalmente de todo lo que tiene que ver con el movimiento este de Rama. Sí, bueno, peruano, y que también tiene esa conexión, bueno, ahí según lo que pudo demostrar, porque Sixto Paz hacía esto, como estos masivos, estos contactos masivos, que la gente iba, se juntaba para poder hacer contacto con los extraterrestres, y siempre invitaba a la prensa, po, para que la prensa Lo que- viera que era real. Claro, lo que pasa es que Sictopaz justamente era uno de estos contactados y que tenía, entre comillas, según él, la habilidad de llamar o tratar, no es predecir, pero sino que invocar, entre comillas, estas manifestaciones de extraterrestres, ya sea con luces, con movimiento, con algún tipo de evidencia que él pudiera hacerlo como a voluntad. O sea, que él le mandaba una señal y los extraterrestres respondían de alguna manera. Entonces él lo empezó a utilizar, empezó a hacer conferencias, empezó a juntar grupos de gente, y ahí es donde funda este movimiento que se llama Misión Rama, que tiene varios países de América Latina y en España incluso. Y bueno, también comentar que, claro, tenía la voluntad de poder llamar a estos seres del espacio, estas luces. Lo mismo que, bueno, volviendo a Humberto también podía hacerlo. De hecho, nos saltaba una parte importante del capítulo en el cual van al desierto con un equipo de ovni y, puta, dicen no hay imágenes, como que no pudieron grabar, pero sí están No, los no, audios, sí están los audios. cla- claro, no es que no pudieron grabar, sino que la oscuridad de la noche y las luces eran demasiado tenues como para poder captarla en cámara. Pero dicen que el equipo vio. O sea, en este caso, claro, Sicto Paz es un personaje mucho más masivo, internacional y todo, pero Humberto de la Vega, que es el caso chileno más grande, finalmente también había sido había movido a harta gente y era real, po, al equipo de la producción de Omni que fueron con él al desierto, también vieron luces. Sicto Paz, por eso lleva a la Justamente. prensa. De hecho, cuando empezaban a hacer sus invocaciones, que ahí se ve, de hecho lo muestran en el capítulo, cuando hacen los círculos, empiezan a hacer unos ruidos raros para tratar de contactarse con estos seres. Ahí explica que él invita a la prensa más que nada para demostrar que es real, y tampoco lo hace con la afinidad de demostrar que son el mejor grupo de contacto, porque él explica que hay muchos grupos de contacto en el mundo, Claro. pero que sí lo hace con el fin de mostrar el mensaje, que no es un mensaje apocalíptico como lo dicen todos los demás, sino que es un mensaje como de paz y esperanza, po. Oye, es que yo creo que ahí tenemos que separar los dos casos, porque igual el de Sixto Paz tiene un movimiento mucho más grande, pero el de Humberto como tal, él fue bien reacio a hacer show y un circo mediático con esto.
Porque él decía que en ese periodo, cuando empezó él a contarle a la gente lo que pasaba y lo llevaba, sin ningún cobro, sin ningún tipo de donación ni nada. O sea, él lo hacía como, puta, miren la weá que puedo hacer. Así como, estoy carreteando, puta, Claro. puedo prender, claro, puedo prender el cigarro o tirarlo para arriba y que me caiga en la boca, así como un truco. Yo puedo invocar al marciano. Entonces, ¿qué empezó a hacer ese? Este gallo empezó a ayudar gente, chileno, y lo empezaron a llamar por de los medios. Y él como locutor radial decía que él no quería hacer eso. Le ofrecieron plata, le ofrecieron donaciones, le ofrecieron y que fuera al Valle del Elqui, al Todo lugar donde había pagado. más avistamientos, claro, con todo pagado, para juntar gente po, y hacer finalmente un circo mediático de esto, y él se negó. Él dijo que no, porque en realidad él no sabía, tampoco no entendía mucho por qué pasaba, que él incluso él decía que a lo mejor los ovnis en este parpadeo de luces que se manifestaban cuando él llamaba, se estaban tratando de contactar con él con algún tipo de código Morse o con algún tipo de código de comunicación, y que su cerebro era tan pequeño finalmente en la vasta inmensidad del espacio, que no tenía como decodificar el mensaje. Sí, bueno. Y también para poder ver estos dos casos, ¿qué hacía Patricio Bañados y el equipo de OVNI? Iba a Estados Unidos. Claro, o sea, es que ahí tenían que Mm. contactar finalmente con el experto en el área, pero con el experto en el área científica primero, porque siempre iban con algún consultor de la NASA. Pero antes que vayamos para allá, a mí me gustaría igual abordar un poco el caso de Sicto Paz, porque ese es bien conocido. De hecho, él ha hecho mucho encuentro acá en Chile. Sigue vigente, pues. Sigue vigente, justamente. Ahora, para él no era algo, a ver, no era algo nuevo en su vida el tema ufológico, porque finalmente Sicto Paz, bueno, lo que hablábamos fuera de los micrófonos, era En off, que el Sicto Paz Wells, o sea, no era un apellido finalmente eh, como los de como un pueblo nosotros. originario, justamente. Entonces, él nace en Perú finalmente, pero era un autor y que se abogaba del fenómeno ovni, pero él también, sus padres, por ejemplo, Carlos Paz García, que era un astrónomo y que era asesor de la Fuerza Aérea Peruana. Y él adoptó finalmente también, claro, Paz, pero el apellido Wells es de su mamá, que no era peruano, que era extranjero. No recuerdo si era británica, creo. Y ahí como que él dice que como desde los 10 años se empezó a interesar en los ovnis, pero también muy influenciado por el trabajo de su papá. Y su papá después fundó como un movimiento, que era como, no recuerdo el nombre, que era como Instituto Peruano de Relación Interplanetaria, algo así. Que era muy parecido a lo que había hecho el Temucano cuando formó Mm. su secta. Y ahí empezaron a mover gente. Entonces él después continuó finalmente. Ahora, él estudió en un colegio marista. Entonces igual eran como asociados como a la religión como tal. Sí, de hecho, él decía que se contactaba con una persona en específica. No me acuerdo el nombre del extraterrestre o del ente con el que se contactaba, pero si mal no recuerdo, decía que venía de una de las lunas de Júpiter. Es que claro, es que él tenía la película súper clara con el discurso que él mostraba, porque supuestamente él se contactaba de manera directa con alguien puntual de afuera, que tenía supuestamente en esa civilización las mismas habilidades que él. Entonces era por eso que así podían hacer contacto directo. Ahora, este gallo Sicto Paz movía mucha gente, movía harta gente que lo seguía, y ahí es donde se forma esto Misión Rama, que es como lo más conocido que ha hecho, aparte de todos los libros, porque tiene un montón de libros, conferencias, y ha hecho un montón de grupos, pero la Su Misión página de Rama, que... internet, ¿Cómo? su página de internet también todavía está activa. Claro, claro, y él tiene un blog también donde va documentando y varias cosas, pero como la Misión Rama es lo más grande, o lo más conocido a nivel latinoamericano que ha hecho, porque ahí también tiene harto adepto de España. Y esto, el nombre Ra finalmente viene del sol y Ma de tierra. Y supuestamente lo que buscaban ellos era como transmutar lo que era el ser humano desde un ser terrenal a una estrella. ¿Cachai? Esa era como la función principal, todo a nivel espiritual, porque los contactos que decían ellos supuestamente eran a través de la telepatía. Sí, bueno, como te decía, acá el señor Sixto Paz, ahí estaba viendo las imágenes nuevamente cuando hacen la invocación de este ente. Para notificar viene de la luna de Ganímedes. De esa parte se supone que venían el contacto directo que él tenía con esta especie extraterrestre. De las gónadas. Oye, pero no, aparte sí de mover mucha gente, yo creo que
De hecho, este es uno de los más cuestionables de los contactos que pueden tener los seres humanos con seres extraterrestres, como lo hablábamos en off antes de comenzar, ya que los otros Claro, tienen como porque evidencia física, po, weón, pero este es telepático, o sea, yo puedo decir que me contacto directamente con extraterrestres, pero de ahí a que lo pueda comprobar, claro, la gran diferencia de lo que pasa en este caso puntual, claro, es que como lo dices tú, o sea, es difícil de comprobar, pero si tenéis testigos que cada vez que si ya muéstrenme luces y se aparecen luces en el cielo, que es difícil de manipular, da por lo menos para, por último tener como una la opinión un duda. poquito más, claro. ah, Oye, pero este gallo también a través de este instituto que decía yo que había fundado el papá, se puso en contacto finalmente con algo que se llama en Perú la Sociedad Internacional de Realización Divina. E igual como que mezclan cosas porque este gallo aprendió a hacer yoga, empezó a trabajar con técnicas de respiración, de relajación, de meditación y finalmente todo eso él lo ocupó para hablar, ¿cómo se llama? Para formar finalmente esta misión Rama. Y lo que mostraban en el capítulo, cuando se juntaban como para invocar a los extraterrestres, no sé si te diste cuenta que se tomaban de la mano, y hacían como unos cánticos medio rúnicos, Medio exótico. claro, medio exóticos, porque supuestamente todo esto es asociado a la meditación y como un movimiento de la mente para transformarlo en estos llamados, estas señales con los seres interplanetarios. Oye, pero Sicto Paz se supone que dice que él viajó a Ganímedes, pues, bueno, Claro, pero viajó de manera telepáticamente. que él pudo ver que había gente, que como ¿cómo se llama esta cosa? Como en globo, así, no, no son globos, se me fue la palabra, en invernaderos, como un Claro. invernadero, Domos, tenían dice Domos. domos invernaderos, claro, en los cuales como que se desarrollaba la vida, habían árboles, gente jugando, todo ese tipo de cosas que él pudo observar cuando fue allá a Ganímedes. Claro. Oye, y esta de la misión Rama termina siendo disuelta finalmente en el 90. Él se desprende de esto como tal. Pero hay grupos que siguen simpatizando y finalmente adoptan este nombre de manera hasta el día de hoy. Y se juntan y hacen como campamentos en lugares específicos a esperar finalmente si hay algún tipo de manifestación. En el capítulo mostraban po, que había hicieron como una salida de campo y ahí llevaron a la prensa. Sí, de hecho se veía, habían uno de Univisión, unos videos de Univisión, en el cual se veía también ahí que habían capturado algunas luces que se vieron en la noche, cacha toda la gente, que había cientos de Sí, personas pues, acudían a estos siempre. como retiros espirituales, más que nada, pues, Oye, me acuerdo que muestran ahí una niña jovencita con una guagua. a de veras, y le puso un nombre súper exótico. Así como, ¿cómo se llama? Sixto. No, 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 se no llama sé, así como, un nombre raro que como significa algo de la voz de Dios, una voz, no era la voz de la voz Dios, era, divina o algo así. Pero sí, la gente iba en carpas, ¿cachai? Se juntaban, se organizaban, se tomaban de las manos, hacían círculos inmensos, hacían estos cánticos que hablábamos, con sonidos como de meditación, como para invocar. Y cuando ya él llama a la prensa como tal, les dice, oye, ¿saben qué? Hoy día sí o sí en la noche va a haber como una manifestación. bueno, otro caso famoso en Estados Unidos que de hecho me da un poco de risa era el de George Adamski, este Claro, ¿qué vendedor era de hot qué? dog, vendedor de hot Ah, yo dog. te decía vendedor de helado, pero sí, era de hot dogs. Era de hot dog, sí, que trabajaba al lado de un observatorio, po, weón, que decía que tenía contacto directo, bueno, que los extraterrestres eran sus amigos en realidad. Claro, y la gente en realidad como que no era igual, ahí bien discriminatoria, porque el espacio ese, porque no le creían, porque era como que como un vendedor de hot dogs iba a transformarse en la voz oficial del Sí, extraterrestre. de hecho sí, eso por el lado lo clasista de la historia, pero después este tipo, George Adamski, empezó a presentar evidencia en video, evidencia fotográfica, para poder demostrar su historia. Igual si lo piensas, y las fotos que muestran ahí son bastante chantas, po. O sea, claro, es que él tenía evidencia finalmente de lo que se tenía como concepto de ovni en ese periodo, po. Eran Un unos platillo platillos volador voladores con ventana. metálicos, con ventanillas, caché, con las luces abajo, y que se movían de manera bien errática como se planteaba en ese tiempo. Como que se movían como de lado a lado, como que no volaban tan parejo, ¿cachai? Antes de las teorías de que los ovnis volaban en manera horizontal o que podían teletransportarse, sino que volaban, ¿no? En ese tiempo. Entonces era muy asociado al concepto que se tenía en ese momento de los ovnis. De hecho, este weón también dijo que viajó por el espacio, que había visto, de hecho, un A campo vender de hot dogs. una plantación de papas, sí,
una Ah, plantación de de veras, po. papa en la luna, en el lado oscuro de la En el luna. lado oscuro, sí, po, The Dark Side of the Moon. En el Claro lado que oscuro de la luna. obviamente quedó desmentido después con las misiones de Apolo Claro, y que no encontraron papa. claro, Y no después se encontraron supone ningún que tipo de fue, plantación. claro, que después llegó también a una de las lunas de Júpiter en el cual hablaba con unos extraterrestres que eran como entes. Y ahí lo explicaba que eran entes como de energía que habían estado de igual forma en la Tierra, po, pero que habían estado como, ¿cómo se llama? Como De manera Jesus y telepática. como, no, no, po, como los grandes, puta, se me olvidó la palabra, ando mal con las palabras hoy día, que lo que fue Jesús, Mahoma, Ah, como si fueran profetas. profetas, ahí está, así como grandes profetas habían estado en la Tierra. Oye, te faltó el supositorio hoy día, pues. Sí, ando mal ahí con, se nota que estoy de vacaciones. Oye, pero también, pues, como te digo, no le creía mucho, las fotos no eran verídicas, de hecho era cuando después el señor Patricio Dañado va a Estados Unidos a conversar con uno de los tantos expertos, tanto en fotografía como en la revista extraterrestre. Uno, bueno, se nos saltamos el de la revista UFO, que decía que eran varias razas extraterrestres, pues, bueno, por eso cada persona Más lo de veía 60 distinto. creo. Sí, bueno, según las conocía. Por otra parte, después vemos al experto en fotografía que decía que él mostraba una foto y decía, yo sé que esta es falsa. ¿Y por qué? Le decían, porque la hice yo. Entonces ahí decía efectivamente que las fotos del señor George Adamski eran falsas, po, weón. Claro, este gallo igual hizo harto libro y todo después. Oye, a mí me llamaba la atención porque cuando hablaban de la cantidad de especies que hay de marcianos, bueno, de extraterrestres que habían, nombraban varios, po. Estaba uno que era asociado justamente al marciano de Marte, cuando se creía que en Marte había existido una civilización temprana, mucho antes que la Tierra, y que nosotros veníamos casi de allá, que estaba ese tipo de extraterrestre. Decían que el gris, por ejemplo, era más agresivo, pero podía ser como un medio robot creado como de manera de expedición. Mostraban otros tipos de extraterrestres, bueno, hablaban acerca de algunos otros tipos que en realidad igual era interesante la clasificación que les daban, porque nosotros particularmente siempre creemos que el gris, la generación de nosotros, o los blancos, son como lo tradicional, po, pero antes también había una concepción distinta de los marcianos verdes, de algunos robots. Sí, tiene que pensar que la última película, la última serie, por ejemplo, Archivo Secreto X, las fotos de Roswell, todos nos vendían el típico alien plomo cabezón de ojos negros grandes, po. Justamente, esos son los grises. Exacto. Después tenemos, por ejemplo, los extraterrestres del Día de la Independencia, que son estos que parecen pulpo. Bueno, también eran cabezones chicos, pero andaban como con un exoesqueleto que les permitía movilizarse. Claro. Y bueno, y de ahí ya tenemos muchas cosas más de ciencia ficción que nos muestran distintos tipos de extraterrestres, hasta los que simplemente son igual a nosotros. Ya, pues ahí en el capítulo igual se hablaba de eso. Decía que en realidad es que no es que se haga contacto más afuera, sino que hay seres interplanetarios que vienen viviendo con nosotros hace mucho tiempo, sobre todo en las ciudades más pobladas. Y nosotros no somos capaces de diferenciar. Bueno, ahí el capítulo entra después en los mensajes que se están enviando desde la Tierra hacia el espacio para ver si... y en las señales que se pueden recepcionar con respecto a lo que el espacio se puede enviar. Supone que en esos años decían que había mandado una señal con señal de radio, creo. Sí, porque Con, desde Puerto Rico. claro, con información de lo que era la Tierra, de cómo estaba en ese momento, y en qué estábamos y qué punto de desarrollo estábamos como estancados. Bueno, acá por lo Supuestamente, menos la Voyager que sale de acá la explican y la muestran también. Es una sonda en la cual ya hay información en un disco de oro. De hecho, hay música, sí. Yo la otra vez veía qué información tenía el Voyager. Tiene música de rock, música clásica, saludos en distintos idiomas, imágenes de los seres humanos. Tiene bastante información. De hecho, cuando muestran este capítulo dicen que el Voyager todavía no salía aún del sistema solar. Bueno, el Voyager hace un par de años ya salió del sistema solar. Y de hecho, muchos de habían personas que decían que seguir mandando señal al espacio, el mismo Stephen Hawking, decía que era peligroso porque le estábamos entregando información a extraterrestres, estábamos mostrando que estábamos ahí y puede no venir con la mejor claro, intención, pues bueno. me acuerdo que Stephen Hawking siempre hacía paralelismos con esto, po, y hablaba acerca de las guerras que nosotros teníamos que recibir dentro o entre países, y él lo extrapolaba finalmente a lo que era un contacto con la civilización, po. Decía, o sea, le estamos entregando información muy específica de nosotros,
que puede ser utilizada claramente para dominarnos de un día para otro. Porque si le estamos entregando toda nuestra, estamos aquí, estamos en nuestro desarrollo como tal, como civilización, estas son las armas que tenemos, Estamos entonces, entregando un mapa aquí, ataque aquí. justamente, bueno, Stephen Hawking igual era un adelantado a su tiempo. Yo me acuerdo siempre, en el caso, para arrancarme un poquito del capítulo, pero eso que hizo Stephen Hawking de hacer una fiesta para los viajeros del tiempo, Sí, pues también. Sí, eh, sí, lo que, leí. claro, y supuestamente que no asistió nadie, porque supuestamente no había como, todavía no se había inventado la máquina del tiempo como para que hubieran vuelto hasta la época de él. Entonces, en alguna de las líneas temporales él esperaba conocer algún viaje del tiempo, un viajero del tiempo. Sí, bueno, Stephen Hawking siempre, como te digo, eso es un adelantado. Y lo último que yo leí de Hawking hasta que murió, claro, pues, tenía el miedo de una invasión. Que, si al final le insisto que decía que por favor dejáramos de llamar extraterrestre a la Tierra, que por ahora ya con los problemas que teníamos en la Tierra estábamos bien, no vayamos a agregar otro que viniera de afuera. Justamente, lo que pasa es que él terminaba considerando todas las listas posibles, y en realidad, a ver, si tú encontrás un planeta en desventaja bélica, y tú como civilización desarrollada, lo que plantea él, tú te necesitas ahí en mano de obra barata, que ya no la conseguí en tu planeta, pucha, esclavicémoslo. Sí, es lo más fácil, Esa es una de las teorías, porque como también dice que es una raza inteligente, bueno, no sería una raza muy inteligente si el primer contacto es atacar, po. justamente. Oye, y ahí después aparecían algunos investigadores de Estados Unidos, me acuerdo, que contaban un caso de otro de los contactados, po, un gringo, que habían ido a misión militar en Corea y se habían topado con estas luces, él le había hecho como un llamado, habían aparecido y le habían disparado. Así de veras, no me acordaba de eso, como si un disparo. Claro, Las entonces, luces reaccionaban. claro, las luces reaccionaban, entonces ahí los investigadores claramente hablaban acerca de un grado de inteligencia y un nivel racional desarrollado por parte de estas luces, porque escapaban de los disparos. Bueno, Después que... para ir Dale, haciendo dale. un cierre del capítulo en general, yo te comentaba antes de comenzar, de que el capítulo igual, sí, sí, como siempre los capítulos de OVNI son buenos y todo, pero a mí me ha dejado con un gusto como a poco, weón, porque no era como, como explicarte como que eran muchos casos en los cuales, claro, tú veías estas lucecitas en el cielo, pero no era más que eso, sino como que me quedo con, no era muy concreto. Lo que pasa, yo creo que uno espera un capítulo contundente como lo que es el caso Valdés, el caso Pastén, el caso del Temucano, que sean como un caso grueso que abarque todo el capítulo. Este no, hacía Exacto. justamente un barrido por varios casos, por varios tipos de contactos, pero yo creo que el hilo conductor finalmente de lo que era el capítulo era eso. Era este tipo de contactos que la gente podía hacer a voluntad, si era real o no, que claramente cada uno es libre de creer, pero mostrar los casos grandes como el de Humberto o el de Sixto Paz, que en realidad convocaban mucha gente y, fuera coincidencia o no, han estado en lugares donde ha habido gente, ha habido prensa y han aparecido luces después que ellos lo llaman. Sí, bueno, también pueden ser montajes, pero no vamos a entrar en eso ahora. Eh, bueno, amigos, como te digo, ya tenemos que ir cerrando el capítulo. Yo creo que estas vacaciones de verano podríamos hacer un espacio para ir a uno de los grandes puntos ufológicos que tenemos acá en la zona nosotros, que es el ladrillado. El Ah, Ladrillator, pues, amigo. y ahora que tenemos mejores celulares, mejores cámaras, puede que captemos algo como lo que vimos años atrás. Podríamos ir a acampar a la meseta de arriba. Yo sé que está prohibido, Aunque nos pero multen. pero, pero podríamos tratar de quedarnos ahí arriba porque ahí es donde las papas queman. Sí, a ver si grabamos algo, vemos alguna otra cosa y podemos seguir aportando a este tema ovni que tanto le gusta a nuestros seguidores. Oye, yo tengo el registro aquí en video que grabé el día de Año Nuevo y sé que había una luz verde en la altura, pero muy muy alta. Nos quedó la duda si era un dron o no. En la casa lo grabamos de dos celulares. Te lo voy a mandar para que lo revises. Ya, porque lo analicemos. Y como te digo, bueno, vamos yo creo que a seguir hablando de temas ufológicos. Vamos a tratar en terreno, tratar de captar algo, que eso más adelante lo vamos a mostrar. Y nada, pues amigos, por favor comenten, véannos, no nos abandonen, porque si no nos motivan a seguir grabando semana a semana. Oye, no, si la motivación es propia, si esto es un hobby, pues, amigo. Yo le doy Yo la sé que es un gracia. hobby, pero me motiva a ver los contactos ahí, ya me sabía los nombres de los seguidores, pues, weón, que nos comentaban siempre. Es que El lo que típico, pasa el es que poco like, John Tito, el weón, John Tito no comenta cómo se te olvidó. lo que pasa es que se nos ha juntado mucho con la fiesta de cierre de año. Sí, es verdad.
Ya, pues, amigo, vamos haciendo el cierre entonces. Vamos a tomarnos una cervecita, yo creo, porque vino hace mucha calor. Y No prender el fuego, no prendan fuego, amigos, hay incendios forestales en todos lados, así que nos despedimos desde la región del Maule, precordillera de Linares, desde la cabaña en el bosque. bye bye. La cabaña en el bosque. La cabaña en el bosque. De algo, concha tu madre. Puta. Ya, pero Ya, esa Pedrito lo parte, edita esa eso. parte. Seguimos. Ya. Bueno, Eh,